Perfecto. Si ya estamos listos, empezamos. Vamos a empezar a hablar de las enfermedades respiratorias. Ya tuvieron la oportunidad con el doctor eh, Raúl en, en conocer en algunos aspectos sobre este tipo de enfermedades y fisiopatológicamente hablando, de conocer o repasar todo lo referente a los volúmenes pulmonares. Y es importante que recuerden esto, puesto que los volúmenes pulmonares, las capacidades pulmonares, van a jugar un rol muy importante en el diagnóstico de este tipo de patología. Exclusivamente vamos a hablar de las enfermedades broncopulmonar obstructiva crónica y de las enfermedades de tipo restrictiva. Cuando hablamos de enfermedades broncopulmonar obstructiva crónica, hablamos de aquellas patologías respiratorias donde están comprometidos lo que es las vías aéreas y el parénquima pulmonar. Y le traigo esta diapositiva, esta imagen, para que recuerde un poco de que en una espirometría, cuando vamos a evaluar eh, al paciente, nosotros debemos conocer cómo está su volumen corriente, o sea, la cantidad de aire que entra y sale en una respiración normal, cómo está la capacidad de reserva inspiratoria, que es la capacidad de inspirar un poco más de lo que normalmente hacemos en una respiración normal, o la capacidad el volumen que nosotros tenemos luego de una expiración normal. Es importante recordar lo que es la capacidad vital, que es una expiración máxima posterior a una inspiración máxima. Estos volúmenes y capacidades son importantes para el diagnóstico de las enfermedades broncopulmonares obstructivas crónicas y restrictivas, ya que se van a ver comprometidos en sus valores normales. Entonces, como les decía, la enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica eh, engloba a un grupo de problemas respiratorios crónicos que tienen en común una disminución en el flujo aéreo a través de las vías aéreas mayores y menores y la estrechez, por estrechez de la misma, o una alteración del parénquima pulmonar como tal. En tal efecto, hablamos de cuando existe una estrechez de la vía aérea, hablamos de las enfermedades bronquiales. Cuando hablamos de alteración del parénquima, hablamos de las enfermedades enfisematosas. Ya lo vamos a ver a continuación. De manera que una enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica también la podríamos definir como que una enfermedad donde hay una limitación al flujo de aire y que no es reversible. Esta limitación usualmente progresa en el tiempo y es dada como una respuesta inflamatoria del árbol bronquial, y que esto pues puede ser respuesta a gases o a partículas nocivas como la que lo caracteriza el uso del cigarrillo. Entonces vamos a hablar de bronquitis crónica. Bronquitis crónica lo hacemos mediante un diagnóstico clínico. Entonces hablamos de aquel paciente que tiene una tos productiva, que esa tos productiva está presente eh, en la mayor parte de los días, por lo menos todos los días durante 3 meses consecutivos, durante 2 años sucesivos. Más o menos el tiempo que uno señala que puede tener este paciente con bronquitis. O lo podemos definir con bronquitis. El paciente llega a la consulta diciendo pues que él tiene una sensación de falta de aire, y que cuando lo interrogamos, el paciente fumador, le preguntamos, ¿usted tiene tos matinal? Entonces sí, todos los días toso y esputo algo marrón, algo negruzco, y
esto lo tengo desde hace 3 meses, en los últimos 2 años, o lo tengo todos los días. Pues. Ya por ahí nosotros nos orientamos que este paciente tiene una bronquitis crónica. Desde el punto de vista fisiopatológico, lógicamente que lo define una disminución del diámetro de la vía aérea porque existe una hipersecreción o una inflamación de la mucosa bronquial que reduce el diámetro, reduce la luz del bronquio. Por lo tanto, eso provoca una disminución a la salida de los flujos respiratorios. ¿Y por qué a la salida? Porque el moco existente en el árbol bronquial se aplana cuando entra el aire, pero cuando el aire sale, en la expiración, levanta esa capa de moco y el aire se ve imposibilitado de salir con de la misma manera que entró, en una forma laminar. Entonces levanta el moco existente en la luz del bronquio y esto produce una obstrucción y disminuye la salida del aire durante la expiración. La causa asociada a bronquitis crónica es principalmente al uso prolongado del cigarrillo. En países donde la polución es muy importante, como Santiago de Chile, México, la polución del aire es tan importante, esto pues afecta también a los pulmones de los pacientes o de la población de esos lugares. Y lo otro son las infecciones respiratorias virales o bacterianas recurrentes que inducen a una inflamación constante de la mucosa bronquial. Entonces, bueno, aquí tenemos una representación gráfica de lo que son los conductos aéreos, ¿ok? Aquí tenemos un flujo que entra de forma laminar, sin obstrucción, de forma libre, y que entra dentro de la caja torácica y que ésta se expande normalmente, ¿ok? De manera que cuando nosotros queremos calcular los flujos aéreos, tenemos que hacer en base a la capacidad elástica o retráctil del pulmón sobre la resistencia aérea que ofrecen los conductos bronquiales o los conductos aéreos. Esto es importante por lo siguiente, porque cuando estos conductos aéreos están edematizados y reduce el flujo de aire a la entrada y a la salida, principalmente de este aire, pues el flujo aéreo está comprometido. En el caso de una bronquitis crónica donde hay disminución del flujo, disminución del diámetro del conducto aéreo, del árbol bronquial, entonces resulta que el flujo no va a entrar con la misma abundancia y sobre todo al salir, como les decía, levanta la capa de moco existente acá y entonces genera como una ola que obstruye a la salida de ese aire que entró. De manera que el flujo aéreo va a estar disminuido porque esa resistencia va a estar aumentada. Puede haber una capacidad de expansibilidad del pulmón adecuada, pero la entrada de aire o la ventilación está siendo afectada. Cuando nosotros analizamos entonces bronquitis crónica, tenemos que entender de que al hablar de bronquitis crónica hablamos de edema de la mucosa, ¿okay? Secreción bronquial, que es lo que caracteriza a la bronquitis crónica. Esto es un pulmón de un paciente que vive en grandes ciudades o que es un gran fumador. Y esto se llama neumoconiosis. Estas lesiones negras, este pigmento negro, puede ser por la nicotina o por la presencia del smog que se acumula en nuestros pulmones. Entonces sería un bronquio. ¿Okay? El hecho es que en un bronquio sano debemos considerar entonces la musculatura,
¿ok? Que es el músculo bronquial que se encarga de contraer o relajar el mismo, una mucosa normal, ¿ok? Una mucosa normal y sin secreción. Aquí vemos una mucosa edematizada, un bronquio contraído, ¿ok? Y eso pues genera un trastorno en la ventilación. Cuando esto me está diciendo que queda poco tiempo, entonces luego le genero otra invitación para poder continuar, ¿ok? El asma bronquial está dentro de las patologías broncopulmonares obstructivas, ¿ok? Ya, ¿qué pasó aquí? Ya empezamos a tener las cosas interesantes. Aquí. Ok. El asma bronquial está dentro de las enfermedades broncopulmonares, sin embargo tiene una obstructiva, tiene una característica muy evidente, que ese estrechamiento de las vías aéreas es reversible y que igualmente que con la bronquitis está asociada a un edema eh, de la mucosa bronquial y una contracción del músculo bronquial. En los factores de riesgo para el asma bronquial, vamos a tener factores de riesgo y factores desencadenantes o determinantes. Y dentro de los factores de riesgo está el sexo, es más frecuente en niños que en niñas. Familiares que tengan problemas con asma bronquial, pues van a tener hijos con este tipo de patología. Hay factores ambientales que van desde la presencia de alérgenos, ¿ok? El polen, por ejemplo, cuando hay primavera, el polen de los árboles o cuando están floreciendo es un factor para generar crisis de asma. Marcadores de contacto, la presencia de bacterias, su endotoxina o el polvo, o si estamos con un grupo de personas eh, de forma importante, como una guardería, ¿okay? Eso también potencia un factor de riesgo para desencadenar el asma bronquial. Otros factores ambientales asociados está la alimentación, con aquellos alimentos precocidos, o el tabaco, los hábitos de la madre de fumar predisponen a que tengamos niños asmáticos. La contaminación es más bien un factor desencadenante, y dentro de los factores desencadenantes directos e indirectos vamos a tener que las infecciones respiratorias virales por rinovirus, influenza y actualmente el virus del SARS-2 pueden ser factores desencadenantes de este cuadro asmático. Irritantes como el humo del tabaco, el inhalar gases pueden también provocar esto. El frío, la humedad puede desencadenar una crisis de asma. Y otros factores indirectos, pues vamos aquí a hablar de lo que es la contaminación atmosférica, el ejercicio, ¿okay? La risa, el llanto, esas emociones fuertes que pueden desencadenar una crisis de asma. Algunos fármacos como los salicilatos o colorantes también están implicados dentro de los factores que pueden provocar asma. De manera que un paciente con asma bronquial vamos a encontrar la tríada, que es el edema de la mucosa bronquial, la presencia de moco y la contracción de los músculos bronquiales. ¿Ok? Desde el punto de vista fisiopatológico, hay que considerar entonces que existe broncoconstricción del músculo liso, hay edema de la pared, hay un acúmulo intraluminal del moco, hay infiltración de células inflamatorias de la mucosa y engrosamiento basal. Entonces, nos traduce en esto: un edema de la mucosa. Ese edema de la mucosa está potenciado por la presencia de células inflamatorias, y aquí hablamos de la presencia de mastocitos que se degranulan y producen histamina que está presente en todo proceso inflamatorio. Esto genera pues que
la gran cantidad de células que vamos a encontrar en ese moco va a ser predominantemente eosinófilos, que son los que van a estar asociados a un patrón alérgico y que en los pacientes asmáticos predomina cuando le hacemos un análisis del moco bronquial, predomina como célula presente en esa secreción. Esto sería en una broncofibroscopia, como veremos, un edema intenso de la mucosa bronquial, esto en pacientes asmáticos. De manera que desde el punto de vista fisiopatológico, nosotros vamos a encontrar que el paciente, de acuerdo a la sintomatología que genera un broncoespasmo, la presencia de tos, sibilancia, que es el sonido fino, como un silbido que se produce, tenemos una expiración y hay obstrucción de la vía aérea y dificultad respiratoria. Entonces, esto se debe a que existe un broncoespasmo, y ese broncoespasmo puede ser recojo tardío. La idea en todo esto es conocer cómo se produce ese broncoespasmo, de manera que bien sea por una situación previa genética o que es algo corto, ¿no? Entonces, bueno, les decía que una vez que el mastocito se estimula por estas factores desencadenantes o factores de riesgo, la histamina presente y los leucotrienos son factores o sustancias que van a estar presentes en la inflamación. Eso ya lo vimos en los seminarios. Y que la presencia de neutrófilos van a estar estimulados porque va a existir citoquinas y quimioquinas que van a desplazarse hasta donde está. Bueno, vamos a ver si podemos, espero que me estén escuchando, vamos a ver si podemos continuar. Disculpen estas situaciones técnicas. Okay, les decía entonces que una vez que el mastocito se degranula y genera estas sustancias proinflamatorias, pues se ocurre el edema de la mucosa bronquial y como tal, pues se acompaña de secreción y contracción del músculo bronquial. La cantidad de células presentes en este moco bronquial predominantemente es el eosinófilo. También puede haber neutrófilo y monocito, pero la predominancia es el eosinófilo. De manera que si hacemos un PROTI de este moco y encontramos un aumento de neutrófilo, por ejemplo, debemos pensar que hay un proceso infeccioso asociado, pero predominantemente tiene que ser eosinófilo. El hecho es que en aquellos pacientes que presentan una inflamación crónica de las vías aéreas respiratorias y que el alérgeno o lo que produjo el asma bronquial en este paciente está continuamente presente, se va a generar algunas características anatómicas, cambios que van a generar un remodelado de ese bronquio y son pacientes pues que van a tener condiciones crónicas, donde va a haber fibroblastos, mastocitos, macrófagos, que son células presentes ya cuando hay la cronicidad ya instalada, en este caso en pacientes con enfermedad de tipo asmática. La hiperreactividad bronquial es lo que predomina en estos pacientes, de manera que cualquier, como lo vimos, cualquier efecto desencadenante del ambiente o un factor de riesgo presente en estos pacientes pueden llevarlo a un ataque de asma. Lógicamente que este tipo de patología va a generar un trastorno en la expiración, por lo tanto el volumen expiratorio forzado de estos pacientes va a estar disminuido, de manera pues que en estos pacientes podemos encontrar una disminución de la capacidad pulmonar, pero esto generado porque existe una disminución a la salida del aire de los pulmones. Gráficamente vamos a encontrar que un paciente con asma bronquial va a tener el edema de la mucosa, ¿okay? Una contracción del bronquio, ¿okay? Y esto pues es lo que define al paciente con asma bronquial en la fisiopatología.
en vista de tener un edema de la mucosa bronquial, entonces habrá que dar medicamentos que desinflamen la mucosa bronquial. Hay que darle esteroides. Si lo que tiene es abundante moco, sabemos que se acompaña de moco a nivel de la luz bronquial, entonces le damos líquido para fluidificar ese moco. Y si tenemos una contracción muscular, y esto es una contracción del músculo bronquial, pues debemos darle relajantes como las teofilinas o aminofilinas para relajar ese músculo bronquial y poder permitir una adecuada ventilación de ese pulmón. La otra patología dentro del grupo de las enfermedades obstructivas crónicas está el enfisema. El enfisema pulmonar es un diagnóstico que lo hacemos desde el punto de vista anatomopatológico, pero con la ayuda de la resonancia magnética podemos ver lesiones microscópicas y podemos deducir que el paciente tiene una enfisema. Esto está caracterizado porque existe una alteración o una destrucción del parénquima pulmonar exclusivamente en las paredes alveolares. Entonces va a haber una dilatación exagerada de los alveolos, que es lo que vamos a llamar como megaalvéolos. ¿Ok? Desde el punto de vista fisiopatológico, al estar dañada la fibra retráctil del pulmón, va a haber una pérdida de elasticidad. Esa pérdida de elasticidad puede ser debido a un cambio genético, por ejemplo, lo podemos ver desde el punto de vista genético, cuando se encuentra la alfa-1 antitripsina disminuida, donde esa enzima promueve la elasticidad adecuada dentro del pulmón. Si está ausente por razones, por razones genéticas, entonces tu paciente tiene un trastorno enfisematoso. Pero también lo encontramos como una enfermedad adquirida porque el humo del cigarrillo o los hábitos tabáquicos acentuados predisponen a la destrucción de esta enzima porque existen neutrófilos que la destruyen. De manera que en los pacientes fumadores, los grandes fumadores, la alfa-1 antitripsina va a estar disminuida. De manera que la elasticidad se va a comprometer y al estar disminuida viene una enzima que se llama elastina y destruye todo el componente elástico del pulmón, y por eso que esta elasticidad alveolar se pierde. La pérdida de conexión entre las paredes alveolares de las pequeñas vías aéreas, esta pérdida de conexión es lo que lleva a formar lo que hablamos anteriormente de los megaalvéolos. Hay una dilatación anormal y destrucción de los acinos o de los grupos acinares. Hay disminución en la retracción elástica alveolar y hay una presión de conducción más baja para el flujo respiratorio. Cuando nosotros buscamos qué me desencadena esto, bueno, el cigarrillo, porque me disminuye la alfa-1 antitripsina, o la disposición hereditaria que hace el mismo efecto. El hecho es que en un paciente con enfisema vamos a tener una caja torácica, un pulmón poco expansible, que aunado a la presencia de obstrucción de las vías aéreas, pues esto compromete más la ventilación adecuada del pulmón. Por lo tanto, el flujo de aéreo va a estar francamente disminuido. Cuando nosotros vemos aquí, estos serían los alvéolos normales, donde tienen tabiques entre ellos que los separa, y vemos esto en un paciente con asma, con enfisema, donde los alvéolos no tienen paredes que lo dividan, un alvéolo bastante agrandado, ¿ok? Y entonces me va a generar lo que llamamos bulas. Estas serían unas bulas en la parte respiratoria que al fracturarse, al romperse la misma, podría ser causal de un neumotórax. Y es más o menos esto lo que podríamos ver en una resonancia magnética, donde vemos las bulas presentes, y es lo que nos hace suponer que este paciente tiene un enfisema pulmonar. Mira cómo
los alvéolos tabicados son diferentes a estos alvéolos no tabicados. ¿Ok? Ustedes vieron la espirometría. Quería hacerle hincapié de que cuando nosotros hablamos del volumen expiratorio forzado en un segundo, que es el volumen de aire que podemos expirar de las vías aéreas mayores, en el primer segundo, relacionado con la capacidad vital, pues esta es una medida que nos hace o nos da a conocer el daño constructivo que tiene ese paciente, puesto que las dos van a estar disminuidas, francamente disminuidas. ¿Ok? Cuando nosotros tratamos de resumir entonces, ¿qué es lo que pasa cuando existe un estrechamiento de la vía aérea? Bien sea por un broncoespasmo o porque existe una inflamación de la vía aérea. Entonces, ese estrechamiento de la vía aérea va a comprometer, lógicamente, que el volumen de aire que llega al pulmón. ¿Ok? Y entonces va a haber el pulmón va a tener que adecuarse a ese flujo de aire y trata de compensarlo con una hiperinflación, o sea, una, trata de aumentar su elasticidad para poder recibir el mayor flujo posible. Sin embargo, esto es permitido hasta cierto punto porque el pulmón va a estar hiperinflado, ya que el volumen de aire que entró no pudo salir adecuadamente y se queda atrapado, de manera que el volumen de reserva respiratoria va a estar aumentado, pero el volumen expiratorio forzado del primer segundo, del segundo segundo, del tercer segundo, van a estar disminuidos. Por eso es que el volumen expiratorio forzado, relacionado con la capacidad vital, que es el volumen expirado luego de una inspiración máxima, van a estar disminuidos. Entonces va a haber una debilidad diafragmática porque los músculos accesorios de la respiración van a tratar de compensar, de tratar de sacar ese aire y llega un momento pues que cae en fatiga muscular y esa fatiga muscular no es beneficiosa ya que el paciente entra en disnea, ¿ok? Y esa fatiga muscular pues eh, de alguna manera no me favorece a un adecuado intercambio de gases, por lo tanto estos pacientes tienen un impulso respiratorio aumentado, aumenta la frecuencia respiratoria y bueno, todo esto pues es lo que podemos observar en un paciente con una enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica. Dentro de las enfermedades restrictivas, vamos a hablar aquí de ese grupo de enfermedades donde la expansión del pulmón está comprometida. Y la expansión del pulmón va a depender de la integridad del parénquima pulmonar, de las fibras elásticas que tenga ese pulmón, ¿okay? De la pared torácica que tenga una adecuada pared torácica, que no haya deformación de la misma. Por ejemplo, hay tórax en quilla o que puede aumentar la rigidez del tórax y disminuir la expansibilidad, o tengamos pleuras normales, pleuras que no estén ocupadas ni por aire, ni por sangre, ni por linfa. Entonces hablaríamos de neumotórax, hemotórax, quirotórax o piotórax en caso de que sea un pus, o que exista un trastorno en el aparato neuromuscular, como aquellas enfermedades debilitantes y que provoquen una disminución en la expansibilidad pulmonar. De manera que dentro de las causas parenquimatosas vamos a hablar de la fibrosis pulmonar, ¿ok? La fibrosis pulmonar que impide que se expanda el pulmón. Dentro de las pleurales, como le comenté, vamos a hablar entonces de incluyen aquí lo que es el hemotórax, el piotórax, el neumotórax, el quilotórax, todas aquellas sustancias que puedan estar presentes dentro de las hojas pleurales
y disminuye la expansión del pulmón. Las enfermedades de la pared torácica y del abdomen son enfermedades que van a limitar la expansión del pulmón, sobre todo en pacientes, por ejemplo, postquirúrgicos, no pueden expandirse, el músculo diafragmático no puede descender adecuadamente por el dolor que siente el paciente, entonces genera una enfermedad de restricción. Y los trastornos neuromusculares, los que vemos en pacientes como Guillain-Barré o miastenia gravis, o que pueden provocar este tipo de patología. Entonces, la fibrosis pulmonar intersticial difusa es una de las más frecuentes y las más, eh, si se quiere, representativos de este tipo de patología. Tenemos fibrosis por radiaciones, la neumoconiosis, las enfermedades del colágeno, las quimioterapias, que pueden provocar fibrosis pulmonar. Dentro de las pleurales están neumotoras, derrame pleural, pleuritis, ¿ok? Todo aquello que ocupe o comprometa la elasticidad de la pleura también compromete la expansibilidad del pulmón. Dentro de la enfermedad de las paredes torácicas está la obesidad extrema, la ascitis, ¿okay? El volumen de líquido contenido dentro de las hojas peritoneales pueden comprometer entonces el volumen de expansión o la expansibilidad del pulmón. La presencia de trauma abdominales o torácico, por ejemplo, fracturas múltiples de la caja torácica impiden que se expanda bien el pulmón y me produce un tórax inestable. La espondilitis anquilosante, la hiperescoliosis son otros trastornos que me deforman la caja torácica e impiden una buena expansibilidad. De manera que en los trastornos neuromusculares, todo aquello que me afecte la inervación de los músculos respiratorios. Entonces, la miastenia gravis, el Guillain-Barré, la poliomielitis, la esclerosis lateral amiotrófica, las distrofias musculares, están comprometidas en este caso. ¿Ok? ¿Aló? Sí, bueno. Ajá, ¿qué pasó? Me tuve que ausentar un momentico, pero bueno, ya estoy con ustedes. Bueno, las enfermedades pulmonares intersticiales también es otro grupo de enfermedades que pueden provocar un desarrollo de fibrosis importante y que posteriormente pues conlleva hacia una importante compromiso de la expansibilidad del pulmón. Esto sería un pulmón fibrosado, un pulmón como una piedra poco elástico, y esto desde el punto de vista anatopatológico es lo que podríamos ver en las piezas macroscópicas. ¿Ok? Cuando en una espirometría diagnóstica queremos saber si hay un compromiso en los volúmenes pulmonares totales, nosotros hablamos de enfermedades restrictivas. En la enfermedad restrictiva vamos a encontrar que el volumen pulmonar total está disminuido. Por lo tanto, todas las demás fracciones, volumen corriente, capacidad vital, va a estar disminuido. Entonces, pero la relación existente entre los demás volúmenes con respecto a la capacidad pulmonar total que ellos manejan, eso va a estar acorde. Me explico. El volumen pulmonar total está entre 5 o 6 litros aproximadamente. El volumen corriente es el 10% de ese
de esos litros, de esos 5 o 6 litros. De manera que 500 cc es el 10% de 5 litros. 500 cc es el volumen pulmonar normal de un volumen corriente. ¿Ok? Eso es lo adecuado. En un paciente con una patología restrictiva que maneje 3 litros de capacidad pulmonar total, esos 3 litros, el 10% de esos 3 litros serían 300 cc. De manera que 300 cc estaría acorde al volumen pulmonar que está manejando ese paciente. En una patología restrictiva, eso sería adecuado para ese volumen que él maneja. Pero claro que está muy por debajo del volumen normal. De manera que en un paciente con un cuadro obstructivo, con una capacidad vital funcional disminuida, pues va a tener todos los parámetros disminuidos. Esto es lo que vemos en un paciente con obstrucción. Y en un paciente con restricción, con una enfermedad restrictiva, pues todo va a estar disminuido, pero la relación del volumen expiratorio forzado del primer segundo con respecto a la capacidad vital va a estar dentro de lo normal. Y va a estar dentro de lo normal porque no va a haber un patrón obstructivo dentro de la restricción, sino que hay un patrón restrictivo. Ahora podemos encontrar la combinación de un patrón restrictivo con un patrón obstructivo. Y eso lo vemos pacientes, por ejemplo, enfisema pulmonar y un paciente que tiene una neumonía. Un paciente con enfisema pulmonar tiene un patrón obstructivo y si tiene una neumonía tiene un patrón combinado restrictivo. Entonces, esos pacientes tienen una afectación grave de la función pulmonar. De manera pues que cuando llega a una afectación grave de la función pulmonar, nosotros entramos en un periodo donde la adecuada oxigenación de los tejidos no se está llevando a cabo. Entonces el alvéolo y el capilar que lo perfunde debe proporcionar el adecuado intercambio de gases. Y en este caso, al alvéolo vamos a tener una concentración de oxígeno de 100%, de un 100 milímetros de mercurio, y de CO2 va a estar por debajo, ¿no? Una vez que ese oxígeno ingresa a la sangre, se va desprendiendo de los diferentes tejidos y se va distribuyendo en la medida que va en la circulación sanguínea. En la medida que va fluyendo esa circulación sanguínea, vamos a encontrar que el oxígeno se ha desprendido y que se está recogiendo el CO2 y llega aquí al sitio de intercambio. Dentro de la fisiología respiratoria debemos entender pues que un paciente sin problemas respiratorios debemos medir qué vamos a medir, preguntarnos qué vamos a medir y qué se debe medir. En este tipo de pacientes pues se debe medir la presión de oxígeno y la presión de CO2 en sangre arterial sistémica. Cuando nosotros medimos esa sangre, la cantidad de oxígeno presente en sangre, nosotros vamos a ver que la presión de oxígeno es igual o mayor de 60 milímetros de mercurio y la presión de CO2 es menor o igual a 50 milímetros de mercurio. Esto es para una persona que normalmente esté ventilando adecuadamente. Sin embargo, tomamos como insuficiencia respiratoria cuando estos valores están por debajo de lo que consideramos normal. Entonces, cuando la presión de oxígeno está por debajo de 60, este paciente está en insuficiencia respiratoria. Y además, si encontramos un CO2 por encima de 50, pues hablamos de insuficiencia respiratoria. De manera que para hablar de insuficiencia respiratoria tenemos que conocer los gases arteriales. No podemos hablar de insuficiencia respiratoria si vemos al paciente disneico, sabemos que tenemos un compromiso pulmonar, pero no le hemos medido los gases. De manera que el diagnóstico de insuficiencia respiratoria es por la determinación de los gases sanguíneos. Ahora, debemos considerar entre el sistema respiratorio las siguientes variables para nosotros entender dónde está el problema que está ocasionando una oxigenación baja. Y entonces hablamos de
Problemas ventilatorios, cuando el flujo de aire no llega adecuadamente al alvéolo. Problemas de disfunción, cuando el alvéolo no está en íntimo contacto con el capilar, bien sea por edema, vamos a hablar, o problemas de perfusión, cuando existe una obstrucción del capilar o de las vías hemáticas o los vasos sanguíneos, y eso provoca entonces un trastorno en la perfusión. Ahora bien, dentro de la ventilación debemos considerar que existe un mecanismo control. Tenemos un centro respiratorio. Si ese centro respiratorio se daña, pues vamos a encontrar trastornos en la ventilación. Las vías motoras, ¿ok? Una caja torácica adecuada que se encarga de la expansibilidad, ¿ok? Un sistema pleural adecuado que acompaña el pulmón en cada respiración, o que exista una adecuada distensibilidad pulmonar para que ésta pueda expandirse y recibir el volumen de aire que se inhala, que exista una buena permeabilidad de las vías aéreas. Todo esto es lo que vamos a considerar como variables de una adecuada ventilación y que está presente normalmente de forma normal, de forma adecuada para que pueda garantizar el flujo aéreo al alvéolo. ¿Ok? Cuando hablamos de trastornos de la difusión, cuando hay un trastorno entre el intercambio de oxígeno y CO2, ese trastorno de la difusión lo vemos en pacientes con edema pulmonar, donde existe un espacio incrementado entre la membrana alveolar y el capilar. Se perdió esa virtualidad, ese contacto estrecho entre el alvéolo y el capilar, entonces hay un trastorno en la difusión del gas. Debemos considerar que cuando existe un íntimo contacto de la membrana del alvéolo con el capilar, también encontramos allí algunas barreras como es de la pared del eritrocito, ¿okay? El plasma, el pared del endotelio, la membrana basal intersticio y las células alveolares. De manera que los gases, el oxígeno y el CO2 tienen que atravesar microscópicamente todas estas barreras para poder difundirse hacia uno u otro lado de la membrana. De manera que la difusión va a depender, el flujo de gases transmembrana va a depender entonces del área expuesta, de la difusión del gas, de los gradientes de presiones parciales sobre el espesor de la membrana. De manera que mientras mayor espesor tenga la membrana, va a comprometer entonces el flujo de gas transmembrana. Entonces es importante que sepan que la densidad del oxígeno es menor que el CO2 y la solubilidad del CO2 es mayor que el oxígeno. De manera que el CO2 difunde 24 veces más que el oxígeno y el oxígeno se difunde más, 1,17 veces más que el CO2. De manera que la difusión del CO2 es 20 veces más rápida. En las variables de perfusión debemos considerar entonces que existe un ventrículo derecho que bombea adecuadamente, un retorno venoso a las aurículas derecha e izquierda en forma adecuada, resistencia arterial normal, integridad del capilar, una circulación linfática y que no exista ningún grado de obstrucción en esas vías. ¿Okay? De manera que si hay una obstrucción en la perfusión del capilar, pues va a haber una obstrucción, un déficit en ese capilar que va a llegar al alvéolo y no se va a poder perfundir. Entonces, la presencia de un capilar unido a su alvéolo garantiza una adecuada ventilación y una adecuada perfusión. Pero si esta perfusión se ve obstruida o imposibilitada por un proceso obstructivo, entonces va a tener alvéolos ventilados, pero mal perfundidos. Entonces la relación PQ se ve alterada. ¿Ok?
También podemos encontrar lo otro, una mala ventilación y un buen capilar que lo perfunde. Entonces, igual, la ventilación, perfusión está afectada. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico en la insuficiencia respiratoria, tenemos que considerar la distensibilidad disminuida, los volúmenes pulmonares disminuidos, la alteración de la difusión, alteración de la pequeña vía aérea sin obstrucción, alteración del intercambio gaseoso e hipertensión pulmonar. Estas son las causas que vemos en las enfermedades broncopulmonares obstructivas crónicas y en las enfermedades restrictivas. ¿Ok? Y para terminar, tenemos que entonces la insuficiencia respiratoria la clasificamos como tipo 1 o hipoxémica. Esto es el paciente que tiene una parálisis de los músculos respiratorios o del centro, el control de respiración y no respira. Cuando le pongo oxígeno, mejora esa hipoxemia. El tipo 2, donde hipercánica, hipoxémica, bueno, aquí está comprometido. Entonces, aquí están las enfermedades broncopulmonares obstructivas crónicas. En pacientes con enfermedades perioperatorias, donde no puede respirar adecuadamente cuando las cirugías son extensas. Pacientes en shock o hipoperfusión, entonces aquí hay trastornos de la difusión. ¿Ok? Entonces sería la clasificación de la insuficiencia respiratoria como tal. Lamento las razones técnicas, esto me hace como que apresurar porque ya está avisando de que va a terminar. Les agradezco si tienen alguna pregunta, pueden hacerla o me escriben a mi correo, saidalarrosa@hotmail, y pueden preguntar por allí cualquier duda que tengan y así podríamos estar conectados. O si no, usan el WhatsApp, el grupo de WhatsApp donde mis alumnos están. En el caso de que sean mis alumnos, es más sencillo. Si no, los otros, pues me escriben a mi correo y puedo contestarles. ¿Ok? Eh, Creo que tenemos un poquito más de tiempo. Si tienes alguna pregunta en este momento, pueden hacerla. Bueno, a lo que se preguntan qué estará pasando con el segundo parcial. Lamentablemente por ahora no podemos programar el segundo parcial hasta tanto tengamos la autorización de reunirnos para hacerlos. Si no, vamos a tener que diseñar una estrategia por grupo para poder desarrollar los parciales. Bueno, entonces nos escuchamos en otra oportunidad y esperemos que yo pueda solucionar estos inconvenientes que se me presentan a la hora de la clase. Según esto, nos quedan 4 minutos. Nos sobró el tiempo. Bueno, si no hay nada que decir, entonces nos escuchamos en otra oportunidad.